Hola, bienvenido. Yo soy Tobias Wenzel, profesor aquí en la Universidad Católica de Chile y dirijo el proyecto de LibreHub. Vivimos en este país muy bonito que es Chile y uno de los lugares más maravillosos son las catedrales de mármol. No solo son muy lindos, pero también el lago y el río Bácar al lado son de un color azul muy intenso. Yo visité recién y como científico me pregunté de dónde viene este color. Te invito, ven conmigo a explorar con instrumentos libres de dónde viene este color. La hipótesis es que el color viene de las partículas de polvo glaciar que flotan en el lago. Si las partículas causan el color, ¿cómo podemos analizar eso en el laboratorio? Una manera sea hacer microscopía y ver las partículas sí mismo. Pero antes queremos ver si realmente tenemos el efecto de azul en el agua que traímos. Entonces hoy día vamos a ver una espectroscopía. Ok, ahora queremos ver los colores, pero ¿por qué hay distintos colores? Tenemos el lago y el sol, y nosotros estamos viendo el lado del lado. Ok, entonces la fuente de luz es el sol, va en el lago, y aquí tenemos una reflexión de luz que estamos viendo, y ese tiene un color. Hay una transmisión de luz también en el lago, y si estábamos buceando, podría ser que teníamos un color distinto. Ahora decimos que eso está causado en partículas que están en el agua. Estas partículas, ¿cómo pueden causar un color? Entonces tenemos nuestra fuente de luz otra vez, que ahora va a hacer una iluminación en el lab, y vienen los rayos, y aquí hay un partículo. Entonces es posible que pase la luz por la partícula. Lo veamos aquí. Si hay un poco de absorción, por ejemplo, puede ser que haya un color, como una pintura. Ahora también hay una dispersión. Significa que también van algunos rayos de luz en otra dirección. Y estos puede ser que no tienen el mismo color. Entonces, si aquí es más azul, puede ser que aquí es menos azul, porque en totalidad tenemos la luz de la fuente. Y dependientemente del partículo, del tamaño y la forma, es posible que este efecto de dispersión puede causar mucho color en distintas direcciones, como en estos mariposas muy lindas de la naturaleza que no tienen ningún pigmento azul, pero es solo la nanoestructura de la superficie que causa una dispersión distinta. Para nuestra pequeña investigación usamos estos instrumentos libres que se llaman UC2 o en inglés UC2, que suena como tú también puedes ver, porque con estos cubos modulares se pueden asemblar sistemas ópticos y microscopios. En nuestro caso, como el espectrómetro, vamos a usar tres módulos. Una fijación para la fibra óptica, una fijación para la cubeta y una para la fuente de luz. Y esas se pueden asemblar fácilmente y, importantemente, se pueden cambiar muy fácilmente la configuración. Es algo que necesitamos mucho en este experimento. Bueno, estos módulos vienen en dos configuraciones. Estos que se pueden asemblar muy rápidamente son de una molde de inyección, pero también se pueden imprimir con una impresora 3D y asemblar con varios tornillos. Es un poco más esfuerzo, pero para la fabricación local y digital sirve. Y entonces además hay estas pequeñas partes que se insertan en los cubos y cumplen con las funciones ópticas, como espejos, lentes, fijaciones de muestras o difusores y cualquier otra parte sea necesario. Nosotros no hicimos este proyecto, es un proyecto en línea,
abierta, pero contribuimos con varios módulos que pueden encontrar en nuestra página del proyecto, como por ejemplo un sistema de organización de todos los componentes, unos mejores cubos de filtros ópticos para fluorescencia, fijaciones de objetivo, un nuevo cubo para unos detectores avanzados de fotonos individuales, inserciones muy especiales que necesitamos para algunas partes que tenemos nosotros en el lab, o fijaciones extra de una LED adicional, varias adaptaciones y mejoramientos que contribuimos a este proyecto. Empezamos en el lab. Este experimento es en vivo, es decir, no hicimos una prueba anterior. Y gracias a la modularidad de UC2, podemos cambiar fácilmente algunos módulos durante el proceso, como el uso de un difusor, por ejemplo, las fuentes de luz y lentes. Empezamos con la medición de transmisión de la muestra. Esto será como bucear en el lago y mirar hacia arriba, hacia el sol. El color allí debe ser complementario al azul. Para esto necesitamos una alineación de componentes muy simples y lineal. Una lámpara con luz que pasa por la muestra, con una pequeña máscara que asegura que la luz solo toque la muestra y no pase por los lados. Y después la fibra óptica del espectrómetro que recolecta la luz que pasa por la muestra. Fijamos la lámpara y la fibra con estos módulos flexibles que fijan y automáticamente centran los componentes ópticos en el centro de los cubos. Para grabar los datos hay que empezar con dos medidas de referencia. Primero, cubrimos el setup con papel aluminio y grabamos un espectro en la oscuridad para ver el nivel de ruido óptico y eléctrico que graba el espectrómetro. Definimos este valor como 0 para el experimento en el software. Segundo, grabamos la luz directa sin muestra, o más precisamente, con una muestra de referencia en la cubeta. En este caso es agua destilada. Este espectro no debe saturar el espectrómetro y en el software definimos nuestra lámpara como 100% de la luz. Entonces podemos ver cuánto de esta luz pasa por nuestras muestras directamente sin dispersión y qué color tiene esta luz. Llegó el momento de la verdad. Preparamos nuestras muestras principales. Originalmente colecté 1/4 de litro de agua del lago y después de aproximadamente 3 meses saqué el 20% del agua del fondo donde se deben acumular las partículas. El tubo aquí en mis manos corresponde a esta agua concentrada. Y ahora, después de varios meses más en nuestra repisa, dividimos el agua en 3 muestras. 1. Las partículas más grandes y densas del fondo del tubo. 2. La zona cerca al fondo sin partículas visibles a simple vista. Y 3. El agua de arriba donde posiblemente no quedan partículas. Ahora sacamos el agua destilada de nuestro espectrómetro y grabamos los espectros de las 3 muestras una a la vez. Al final, antes de cambiar el setup para medir la dispersión, grabamos una muestra importante más. Una muestra de referencia para la dispersión. Para este usamos unos coloides de poliestireno con un diámetro de 40 micrómetros. Estos dispersan la luz sin diferencia de color. Esta medición en transmisión es para verificar que la luz que pasa es realmente blanca. Listo con la transmisión. Cambiamos los cubos para grabar espectros de dispersión. Esto significa que ahora el espectrómetro graba la luz del lado de la muestra. Esta señal es mucho más débil, pero no significa que no es relevante. No es recomendable mirar al sol directamente porque es muy intenso. El azul del agua es mucho menor en intensidad, pero igual es un azul visible y suficientemente intenso. Como la luz es más débil, usamos otra lámpara como una fuente de luz más fuerte. Bueno, empezamos otra vez con una medición del sistema oscuro para sustraer el ruido. Enseguida, el nuevo estándar blanco con nuestra nueva fuente de luz.
medimos la dispersión blanca de nuestra muestra de partículas de referencia. Esto sirve como el 100% de luz de dispersión para observar después el porcentaje y el color de la luz de nuestras muestras. Y ahora, al final, medimos directamente la dispersión de nuestras muestras, que probablemente es azul para algunas fracciones de agua que medimos. Entonces, sacamos el espectro de la muestra del fondo, la zona intermedia, y más arriba de nuestra muestra de agua del lago. Listo. En resumen, grabamos distintas fracciones del agua del lago glacial y todos parecían ópticamente distintos. Al final fue súper práctico trabajar con los cubos de UC2 para esta espectrometría porque, por ejemplo, teníamos que hacer varios cambios, como cambiar las luces entre transmisión y dispersión, y es súper fácil y práctico con los cubos de UC2. Ahora, ¿pudimos ver el azul del lago en nuestras mediciones en el lab? Vamos a ver los datos juntos para confirmarlo. Primero, ¿cómo se leen los datos que grabamos en el laboratorio? Tenemos una eje X donde podemos leer los nombres del color de luz que tenemos. Esos son todos los colores del arco iris. Entonces en total es luz blanco con todos los colores. Y pusimos los nombres que sea básicamente el tamaño de la onda de la luz correspondiente a un color. Y tenemos el eje Y, donde está la intensidad de la luz relativamente a una referencia. Entonces, para la transmisión, la referencia es la luz directa, entonces la iluminación LED que tenemos es el 100% y nosotros vemos una intensidad de cada color que puede pasar por la muestra. Y para la dispersión, este porcentaje es relativo a la muestra que usamos de algunas partículas que dispersan la luz en todas las direcciones. Entonces tenemos un porcentaje, puede ser, por ejemplo, más o menos dispersión que la 100% de esta muestra de referencia. Por ejemplo, la gráfica que podemos ver ahora es esta referencia que usamos para dispersión, pero son sus valores de transmisión como una muestra normal y que podemos ver que es una línea derecha, es luz blanca, no hay más azul o más rojo, es todo derecho, pero es menos luz que pasa por la muestra. Son solo como 4% de la luz que pasan, porque todo el resto de la luz de la lámpara que tenemos dispersa en el espacio. Ahora al final vemos los datos que grabamos del lago glacial. Y realmente aquí podemos ver el azul que se veía de una perspectiva de mirar al lago. Tenemos más colores azules y la curva baja hasta los colores rojos. Entonces este espectro se va a ver azul. Aquí tenemos los datos correspondientes de la misma muestra en transmisión. Y aquí podemos ver más o menos el opuesto. Entonces la intensidad sube hacia los colores más rojas. Esa se veía roja y esa perspectiva de bucear en el lago y mirar hacia el sol. Ahí el lago se veía rojo. Estos dos sets de datos entonces coinciden con nuestra expectativa. Igual me sorprendí con la muestra que analizamos, porque yo pensé que las partículas más concentradas que se sedimentan al fondo de nuestro tubo durante meses, estos nos darían el mejor señal, pero no fue así. Entonces, la muestra que sacamos del fondo con muchas partículas,
no se veía azul. Entonces, en su dispersión está más o menos blanco con algunos tonos de rojo y marrón. Y en su transmisión teníamos muy poco señal porque esta muestra era muy densa al final, muchas partículas, pasó muy poco luz y esta luz también fue más marrón. Entonces es como agua sucia y al final ahí no vimos el azul. Entonces la fracción 3 más arriba, donde yo pensé que después de meses de sedimentación no vamos a ver ninguna partículas restantes, ese fue muy azul y no las partículas muy de fondo. De esta sorpresa de fracciones que teníamos, ya podemos asumir que las partículas son más pequeños y pueden levitar mucho tiempo en el agua de que pensemos antes. Y si les interesa, vamos a hacer un video siguiente donde vamos a usar otros instrumentos libres para hacer una microscopía de estas mismas partículas. Si tienen cualquier pregunta, escríbenos en los comentarios y síguenos en el proyecto LibreHub.